Libre albedrío, la capacidad personal de decisión tomada en total libertad de acción con el conocimiento de las consecuencias de nuestros actos, ya sean buenos o malos. ¿Qué pasaría si esa capacidad de elección fuera condicionada por un agente externo? ¿Podría seguirse llamando libre albedrío? En 1971, el director de cine estadounidense Stanley Kubrick estrenó la película La Naranja Mecánica, una película de culto que generó opiniones divididas y controversia por su crudeza y violencia explícita en pantalla. Luego de un impacto perturbador desde el tráiler de la misma, indicaba una película que salía de las convenciones normales para la época. La temática de la película es sobre una juventud perdida en situaciones que a la fecha son más actuales que nunca, como los efectos psicotrópicos de ciertas sustancias, que a su vez está ligada a una violencia física y psicológica sin sentido ni misericordia. Como dije, la película es una obra cinematográfica de culto, pero esta película es un guión adaptado de la novela La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess, publicada en 1962, una obra distópica que explora temas como la violencia, el libre albedrío y la moralidad en una sociedad moderna con muy poco sentido de la misma. La historia habla sobre nuestro protagonista, Alex, un joven de 15 años con una principal adicción de adrenalina a la violencia, o mejor dicho, como lo menciona el protagonista, a la ultraviolencia. En efecto, la novela está escrita y contada en primera persona, donde Alex cuenta al lector los acontecimientos que vivió justo antes del gran cambio que sufre en su vida, así como las consecuencias que le siguen a sus actos vandálicos. Sustancias y violencia sin sentido que lo llevan a participar en un experimento de lavado de cerebro para curarlo de una adicción, haciendo a un lado el libre albedrío de querer hacer un verdadero cambio en su vida. Como ya dije, la historia es contada por el propio Alex, que a su vez está acompañado de 3 secuaces que lo siguen como líder en esta vorágine de ultraviolencia. Sin embargo, otra peculiaridad es que contiene un argot lingüístico llamado el Natsat, que es un estilo de vocabulario propio de las pandillas juveniles en las que se sustituyen muchas palabras por una mezcla del idioma inglés y del ruso. Sobre todo lo usan para sustituir adjetivos y en menor medida sustantivos. Como dato curioso, cuando la novela fue publicada por primera vez, no contenía explicación alguna de este lenguaje, ya que su autor quería mantener la convención para el lector de ser parte de la comunicación del protagonista con sus aliados y rivales. Sin embargo, tuvo que ser necesario introducir un glosario de términos, porque sucede que cuando comienzas la novela puede ser muy fastidioso y difícil de captar los conceptos con términos totalmente diferentes. No se trata de locuciones, sino de sustituir los fonemas para ciertos conceptos. Al principio puede resultar engorroso consultar en todo momento el glosario. Desde la primera página es necesario consultar alrededor de 13 a 15 de estas palabras. Pero paciencia, conforme vas avanzando se vuelve más sencillo. En primera porque recuerda los términos ya aclarados al volverlos a encontrar en la lectura. Y en segunda, por la experiencia lectora se va deduciendo el significado conceptual de cada una de estas palabras, según el contexto de lo escrito, haciendo así que la lectura sea más fluida. Después de un tiempo se vuelve innecesario consultar el glosario. La Naranja Mecánica generó polémicas y debates sobre la ética y la oscuridad de la naturaleza humana, sobre cómo los caminos tienen que ser escogidos por el libre albedrío de cada quien, sean buenos o malos, constructivos o destructivos. Los caminos tienen que ser elegidos por el individuo y no forzados externamente, pues no llevan a ninguna solución. Esto me lleva al título del libro, La Naranja Mecánica, que hace alusión a lo que es natural y aparentemente bueno y normal por fuera, pero completamente artificial por dentro, mecánico, robótico, sin volición propia. Después de que hemos visto el regular acontecer de la vida de Alex y sus drugos, en una doble vida mostrando una cara en su hogar con sus padres y otra muy diferente por las noches,
Acontece que sus secuaces no están de acuerdo con su liderazgo y a la primera oportunidad lo traicionan, inhabilitándolo físicamente y lo dejan en la escena de su último crimen, donde deja muy mal herida a una víctima en la casa de la misma. Es atrapado por la policía y golpeado por los mismos continuamente, hasta que son notificados que la víctima murió en el hospital a causa de las heridas producidas por Alex. Esto nos lleva a la segunda parte, en donde después de algunos años de prisión y ciertos acontecimientos, que dicho sea de paso no aparecen en la película, pero que son claves en la novela para comprender mejor el por qué Alex es seleccionado para este tratamiento revolucionario de rehabilitación llamado el método Ludovico. Alex acepta sin pensar en las consecuencias ni informarse de dicho método. Lo único que le importa es que al final de la terapia quedará libre. Este método es una terapia de conversión inducida mediante la asociación de una droga que afecta al sistema nervioso con imágenes de violencia. Violencia explícita y real, provocando una repulsión mental e instintiva hacia la violencia propia y externa, inhabilitando su volición para tomar decisiones propias. Poco a poco, conforme avanza la terapia, las náuseas y la sensación de parálisis que el mismo protagonista describe como la muerte misma causan un total condicionamiento hacia la decisión de ser violento o no, sin la voluntad propia. Cabe destacar que en la película se muestra que Alex es un gran admirador y experto en música clásica, que asocia a sus delirios de placer por la violencia. Sin embargo, en la película solo aparece su admiración por Beethoven, pero en la novela no es el único músico clásico que admira. Alex escucha a Henry Purcell, Rossini, Bach y un compositor ficticio en la novela llamada Otto Skadelik, cuya música lleva a Alex al completo quiebre de su pasión por la violencia y su repulsión condicionada a rechazar dicha violencia. Otro dato curioso es que al principio en la edición americana le fue omitido el último capítulo, por lo que en la película de Stanley Kubrick termina en el penúltimo capítulo. Sin embargo, el capítulo final da un giro inesperado y de sublime conclusión de la historia de Alex, que en mi opinión hubiera sido genial como final para la película porque nos deja una gran reflexión para el lector que a nadie deja indiferente. En conclusión, La Naranja Mecánica es una gran obra como una historia tan distópica como real para la sociedad de hoy en Occidente. Huelga decir que la película fue censurada en algunos países por considerarse muy violenta, que dicho sea de paso, para los estándares de hoy es muy ligera, la verdad. Pero en los años 70 se temía que provocara una inspiración negativa a los jóvenes a ser parte de pandillas que proliferaban en aquella década. Entonces, por último, con mucha admiración a este gran escritor Anthony Burgess por esta obra tan magnífica del siglo XX y tan icónica hasta la fecha, La Naranja Mecánica. Nos vemos pronto en un nuevo video. Muchas gracias.